Muy buenas tardes. Hola, Luis Francisco Corso. Mil gracias por atendernos en esta tarde, el día de hoy, para poder compartir su experiencia y que su merced nos siga enseñando y nos siga fortaleciendo esta temática que estamos tratando el día de hoy, que es precisamente autonomía e independencia. Gracias, Luis Francisco Corso. Bueno, según tengo entendido, su merced es activista. ¿Qué más? ¿Cómo podríamos decir su labor profesional, su labor como activista? ¿Cómo también lo podemos definir? Cuéntenos. Bueno, gracias, muy buenas tardes para Gloria y para usted, Luis Francisco. Mi nombre es Luis Francisco Corso Rojas, soy persona con discapacidad visual, líder activista, formador de formadores por la defensa y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, su familia y cuidadores. El rol de una persona con discapacidad para poder obtener esa autonomía y esa independencia, todo parte desde la base de la familia. Si dentro del proceso, el rol que se lleva en una familia, los padres se preocupan por dar esa autonomía y esa independencia a esta persona con discapacidad, independiente de la categoría que sea, ahí se va generando la autonomía de esa persona. Adicional a eso, ya la sociedad y el ente gubernamental o el Estado es el que le permite y le facilita esa facilidad de poder fomentar o fortalecer esa autonomía y esa independencia, eliminando toda forma de barreras, incluyendo las barreras actitudinales. Porque estas barreras actitudinales sí marcan notoriamente a una persona con discapacidad. Y en el momento de que estas barreras se traten de mitigar al máximo, la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad es bastante notoria y genera inclusión social y se pueden desempeñar y se pueden, digamos, realizar cualquier clase de actividad dentro de del hogar o fuera del hogar o dentro de una empresa a la cual pues tenga la iniciativa de incluirse laboralmente. La autonomía es un principio que está contemplado en la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Ese fue el fuerte de la convención, sea fortalecer y que las personas con discapacidad tuviésemos esa autonomía y esa independencia para poder ser más útil a la sociedad. Porque entre más independiente y autónomo sea una persona, más incluyente y más social y genera más acciones en pro y beneficio de cualquier acción que se pretenda realizar. Por eso es muy importante la estrategia de RBC. La estrategia de RBC en sus 5 componentes busca es eso, un trabajo comunitario, un trabajo en sociedad, un trabajo con organizaciones, donde realmente se busca es la autonomía. Aquí es muy importante resaltar lo que es el principio de la autonomía y la independencia, porque eso es lo que busca la estrategia de RBC, para así poder direccionar y poder generar acciones al acceso a los diferentes servicios y que las personas con discapacidad no vayan a tener ninguna dificultad o ninguna barrera para poder acceder a todos estos servicios que están establecidos en los 5 componentes de RBC, que yo creo que ustedes conocen muy bien y han trabajado esos 5 componentes que son establecidos dentro de la estrategia. Nosotros o una persona con discapacidad, todos los 5 componentes son muy importantes, ya sea el componente de salud, educación, subsistencia, sociedad o fortalecimiento, y dentro del componente de fortalecimiento es donde se va a trabajar todo este rol y toda esta iniciativa de la autonomía y la independencia. ¿Por qué está dentro del componente de fortalecimiento? Porque este es el que genera la comunicación y trabaja con las organizaciones organizaciones de base comunitaria para poder realizar y generar todo este
trayectoria de servicios, de programas, proyectos que se ejecuten en pro y beneficio de la población con discapacidad, ya sea a nivel municipal, departamental o nacional. Por eso esta estrategia hay que darle la trascendencia que está plasmada, porque eso es lo que se busca para poder mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, ya sea laboral o ya sea educativo, porque el proceso de educación también juega un papel muy importante para la autonomía y la independencia. Porque si no hay educación, las personas con discapacidad pues nos vamos a quedar segregadas en instituciones realmente precarias, en unas condiciones que no le permiten a la persona con discapacidad poder interactuar y poder tener roce social, y eso es lo que realmente no se debe permitir dentro de este proceso de la estrategia RBC. Aquí también vale la pena resaltar que la discapacidad a través de la historia se enfoca en 4 modelos, que era el modelo de la prescindencia, que es el modelo, como lo dije ya, era el modelo donde era la maldición, el castigo maldito, la maldición, y que las personas con discapacidad eran tildadas como fenómenos y no se permitían que salieran al público, siempre se mantenían en instituciones totalmente segregadas. Después llegó el modelo médico rehabilitador, que era donde se decían que las personas con discapacidad eran personas enfermas y que en el momento que fueran curados de su enfermedad podían volver a ser parte de la sociedad. Salió el modelo social, que es el modelo donde la sociedad ya empezó a ver a las personas con funcionalidades y algunas destrezas, pero eso no se quedó ahí. Entonces la Organización Mundial de la Salud, a través de la CID, que es la clasificación internacional de la funcionalidad, la discapacidad y la salud, buscó que las personas con discapacidad éramos sujetos de derechos, sujetos que realmente deberíamos estar en todos los diferentes contextos o en todas las diferentes acciones dentro de un estado o dentro de un municipio. Y ese modelo se llamó modelo biopsicosocial, y es el modelo a la cual la estrategia de RBC le está apuntando en este momento. ¿Para qué? Para poder generar toda esa autonomía e independencia de las personas con discapacidad, y así poder que las personas seamos útiles a la sociedad y realmente también formemos parte de todos los procesos, incluyendo la participación política y pública, que no solamente es el proceso político, el proceso electoral, sino que formemos parte también de toda esta inclusión laboral en el sector público, porque ese es otro tema también muy importante que busca la estrategia de RBC, la inclusión laboral al sector público, al sector privado, para poder mejorar la calidad de vida de las familias o de estas personas con discapacidad. Creo que ahí está resumido todo. No sé si de pronto cortemos ahí, si hay una pregunta adicional, pues miramos a ver. A ver, Pachito, Luis Francisco, le habla Gloria Pombo. Dentro de yo quisiera que tú le comentaras acá a todas las personas con las que están participando en esta estrategia de RBC, ¿en qué se desempeña? ¿Quién es Luis Francisco Corzo? ¿Qué se desempeña? ¿Qué función está haciendo en este momento? ¿Cómo es un día cotidiano en la vida de Luis Francisco? Bueno, como le dije al inicio del video, ya me hice mi presentación. En este momento soy funcionario o contratista de la Gobernación de Santander, más exactamente en la Secretaría de Salud Departamental, en la Oficina de Promoción Social. Allí en esta oficina se coordinan todas las dimensiones de población vulnerable. Y como desafortunadamente la población con discapacidad nos tienen incluidos dentro de la población vulnerable, entonces ahí está el componente de discapacidad. Allí en el componente de discapacidad precisamente hay una meta, que es trabajar la estrategia de RBC en 15 municipios en el cuatrenio. Adicional a eso, lo fuerte de nosotros es el tema de certificación de discapacidad, que ya, si Dios quiere y nos lo permite, en la próxima semana ya se empieza con ese proceso,
Por eso es muy importante que ustedes que están abordando personas con discapacidad también sepan cómo orientar y cómo direccionar a estas personas a esa ruta de cómo poder obtener el certificado de discapacidad. Porque es un proceso que se viene hablando ya hace 10 años y es una deuda que tiene el Estado, el Ministerio de Salud y la Protección Social con las personas con discapacidad para poder obtener el tema de certificación. ¿Qué es la certificación de discapacidad? Es una valoración clínica multidisciplinaria que se hace fundamental y facultada en la clasificación internacional de la funcionalidad, donde se busca certificar las deficiencias corporales, incluyendo las psicológicas, la limitación en la actividad y la restricción en la participación. ¿Qué quiere decir esto? Que en la certificación se valora es qué dificultad tiene una persona con discapacidad para realizar actividades. Sí, por ejemplo, Luis Francisco Corso, de pronto por mi autonomía debo tener alguna dificultad para poder realizar una actividad, por ejemplo, salir a abordar un transporte en el momento de que para poder saber qué ruta es, hay una dificultad. Eso es lo que se valora y se le va a certificar a la persona con discapacidad, que es un tema totalmente diferente al certificado de pérdida de capacidad laboral, que esa es otra figura totalmente diferente, es redundante, pero es totalmente diferente para poder acceder a cualquier beneficio de prestaciones sociales o reconocimiento de pensión, mientras la certificación de discapacidad es para que las personas con discapacidad puedan acceder a los diferentes programas sociales que se ejecutan en un municipio en pro y beneficio de la población con discapacidad. Y adicional a eso, pues formo parte de la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad, que es un cuerpo colegial que nosotros tenemos, que el objetivo o la misión de la red es reunir organizaciones de y para personas con discapacidad. Y desde allí, pues nosotros lo que hacemos es capacitar, orientar, empoderar a las personas con discapacidad en la garantía de sus derechos, cómo poder exigir sus derechos a través de los diferentes mecanismos constitucionales, a través de cualquier gestión que se realice para poder garantizar, por ejemplo, el derecho ya sea a la salud o cualquiera de los derechos. Adicional a eso, pues formo parte aquí en Florida Blanca, he venido contratando también con la administración desde el programa de discapacidad del 2014. Pues este año por diversas circunstancias y ya el tema de la pandemia, pues no estoy laborando en la administración de Florida Blanca, pero sí estoy con el departamento. Tengo una pregunta, por lo menos, ¿cuáles las mayores barreras que usted ha encontrado en el momento de su discapacidad para poder ser una persona autónoma? ¿Cuáles son esas barreras que de pronto usted ha sentido que de alguna u otra forma ha tenido ese tropiezo? Bueno, resulta y pasa que hay muchísimas infinidades de barreras, pero hay 4 tipos de barreras a las cuales las personas con discapacidad, independiente de la categoría que sea, nos enfrentamos frecuentemente, más unas que otras. Son las barreras arquitectónicas o las barreras físicas, que son todos aquellos tumultos, obstáculos tangibles que obstruyen y evitan el acceso al medio físico de una persona con discapacidad, ya ahí independiente de la categoría que sea, porque uno como persona con discapacidad visual, también de pronto las gradas es una barrera arquitectónica que uno si realmente no tiene esa facilidad de detectar, se puede tropezar y se puede caer dentro de esas gradas o escaleras. Las otras es las barreras actitudinales, las que yo hablaba. Las barreras actitudinales son todos aquellos mitos, preconcepciones, imaginarios, costumbres, términos que se le dirigen a una persona con discapacidad y eso sí marcan notoriamente la discapacidad a la persona con discapacidad. Por eso es muy importante en este tema el concepto de discapacidad. ¿Cómo se dirigen ustedes a las personas con discapacidad para poder eliminar esas barreras actitudinales? Una persona con discapacidad visual nunca se debe orientar con movimientos del cuerpo,
porque esos son totalmente excluyentes a una persona con discapacidad. Usted nunca le puede decir, mire acá, vea esto, allá, mostrando como la mano, moviendo la cabeza, haciéndole mal la cara o haciéndole gestos. Esas acciones no generan ninguna inclusión hacia las personas con discapacidad visual. ¿Por qué? Porque es que el abordaje hacia las personas con discapacidad visual es netamente personalizado. Tienen que ir ustedes hacia la persona y muy respetuosamente tocar su hombro, tocar su brazo, su mano y darle la orientación y la indicación. Nunca se les ocurra a ustedes orientar a una persona con discapacidad a la distancia. Si ustedes no tienen el debido manejo y orientación y coordinación de su propia lateralidad, es un error garrafal orientar a una persona a la distancia, y menos en el cruce de una avenida, porque eso le genera inseguridad y le genera riesgo a la persona con discapacidad visual. Entonces siempre que ustedes, o siempre cuando ustedes aborden a una persona, ya sea en el entorno de la calle o esto, y desean ofrecer ese apoyo a la persona, ir hacia la persona con discapacidad y ofrecer el apoyo. No la ayuda, porque uno no necesita ayuda, necesita es un apoyo para orientarse o poder de pronto realizar un cruce o una acción que realmente en ese momento se le dificulta realizarla. Entonces, porque yo siempre he dicho, la asistencia no se impone o el apoyo no se impone, sino se ofrece. Y otra cosa, cuando ustedes aborden a las personas con discapacidad, siempre identifíquense. Mucho gusto, mi nombre es Julano de Tal, le estoy alcanzando la mano. Porque ese otro tema que le extienden a uno la mano y uno no se da cuenta que le están extendiendo la mano y uno, sí, y muchas veces, ay, pero ese man tal vez estaba bravo porque yo le alcancé la mano y no me quiso dar la mano. No es que, sino que uno, como uno ve, entonces siempre hay que decir, le estoy alcanzando la mano. Siempre la orientación hacia una persona con discapacidad es tocándole su hombro o tocándole su mano para poderle orientar, para que así haya una buena comunicación con esa persona con discapacidad visual. Las otras barreras que también frecuentemente nos enfrentamos las personas con discapacidad visual o sensorial, que es la visual, auditiva y sordoceguera, es la de comunicación. Si no hay una buena comunicación accesible en medios y formatos accesibles que las personas con discapacidad podamos generar directamente a esa información, ahí se pierde la autonomía y la independencia de una persona. Por eso es muy importante que cuando se realicen de pronto elaboración de documentos o elaboraciones de plegables o qué sé yo, a través del medio de comunicación, esos que traten al máximo que sean accesibles, para que así genere la autonomía. Qué hermoso sería que ustedes, por ejemplo, dentro de estos que tengan que elaborar un plegable, elaboren 1 o 2, 3 ejemplares en braille, para que eso genere impacto y así las personas con discapacidad puedan acceder directamente a la información o digamos a la orientación que ustedes pretenden dar dentro de esa plegable, porque esa es una barrera también notoria para una persona con discapacidad visual o de la discapacidad o categoría sensorial. La otra barrera, las barreras culturales, también marcan mucho a las personas con discapacidad, porque eso depende de la cultura, como uno se dirija o como vaya a abordar a estas personas con discapacidad. Vuelvo y repito, la terminología juega un papel muy importante en este tema, y ustedes deben conocer, porque ustedes están trabajando una estrategia que les exigen conocer las categorías de la discapacidad.